Los desarrollos de esta época incluyen los métodos de producir fuego a voluntad, la fusión de ciertos minerales para producir herramientas de cobre y bronce, la invención del eje y la rueda, el desarrollo del sistema de símbolos para la comunicación escrita, las técnicas de cálculo y la aritmética y la normalización de pesas y medidas. Luego, pasando por la ingeniería egipcia, mesopotámica, griega, romana y de la Edad Media, se llega a la revolución científica del siglo XVII y después a la época de la revolución industrial, con todas las consecuencias que ello tuvo para esta profesión. De modo pues que el perfil del ingeniero ha variado desde el neolítico hasta el siglo XXI. La consecuencia de todo este proceso es la existencia actual de una ingeniería compleja y diversificada, cuyas características, de acuerdo con la RAP, empezaron a perfilarse por tres razones. Una, la aparición de la tecnología, porque al unirse la ciencia moderna y la técnica se aumentó considerablemente la eficiencia. Esto porque, a diferencia del saber y la capacidad artesanales, la técnica empírica, que se basan esencialmente en la transmisión oral y en el aprendizaje manual, están unidos a la persona como portadora y transmisora de que se vuelven accesibles e independientes de las personas gracias a la formulación escrita de los acontecimientos y conocimientos técnicos, que es una característica del modo sistemático de la tecnología. 2. El manejo independiente de las cuestiones tecnológicas separadas de los demás objetos de la investigación, lo que constituye un presupuesto esencial para el desarrollo de la ingeniería. De esta manera, toda la atención se concentra exclusivamente en la estructura de los procedimientos aplicados, que es lo que constituye el único objeto de la investigación. Con ello es posible considerar los problemas técnicos específicos y encontrar la solución más conveniente en cada caso. Esto significó la consolidación del método ingenieril, que analizará más en este contexto. 3. A la consolidación del método ingenieril, es decir, a la aplicación del método de la ciencia positiva, que se basa en primer lugar en experimentos, es decir, en la intervención previamente planeada en el acontecer natural, para crear los necesarios y constantes condiciones de experimentación y poder constatar de la manera más precisa posible los acontecimientos que se producen. Se requieren siempre determinados aparatos e instrumentos. Así, las investigaciones científicas actuales dependen de los correspondientes soportes técnicos, como en nuestra época se han vuelto objeto de investigación dimensiones cósmicas y microscópicas que solo pueden aprehenderse mediante costosos aparatos. Es cada vez más patente la en sí siempre existente tecnificación de las ciencias naturales. De otro lado, y es una insistencia, la tarea del ingeniero consiste precisamente en hacer realidad los principios descubiertos por la ciencia,
que inicialmente solo se conocen en su estructura general y debe hacerlo de una forma prácticamente evaluable en las herramientas, artefactos u operadores tecnológicos que deben ajustarse a condiciones bien determinadas como seguridad en el funcionamiento, facilidad de mantenimiento o rendimiento constante con el costo más reducido posible. Además, por razones económicas, no todos los resultados de la investigación científica interesan para las aplicaciones técnicas, porque o bien no existe la correspondiente necesidad o el procedimiento en cuestión es antieconómico. Sin embargo, en la actualidad la tendencia es a utilizar técnicamente en el lapso más reducido posible todos los resultados importantes de la investigación científica. Tal hallazgo es llevado a la madurez de aplicación económicamente utilizable, es decir, a la innovación tecnológica mediante el trabajo sistemático de desarrollo del método ingenieril. En este contexto podemos comprender mejor la diferencia entre ingeniería y tecnología. La tarea de esta sería explicar teóricamente en determinado estado de cosas y codificar los procedimientos de su aplicación, en tanto que la ingeniería debe fabricar una estructura técnica concreta capaz de funcionar. Etimológicamente, la tecnología se puede definir como la reflexión sobre las técnicas. Ella comprende la descripción, la historia, la filosofía de las técnicas, la conceptualización y la formalización, la transmisión y el perfeccionamiento de las actividades técnicas. Como ya hemos señalado, la tecnología se pone a la técnica, que se puede definir como una práctica que se apoya en las reglas no sistemáticas procedente más de los tanteos y el contacto inmediato con la realidad que de una experiencia reflexiva. La tecnología es entonces el conocimiento organizado, formalizado de las técnicas, inquirir, describir, codificar, aplicar, combinar, inventar. Tales son diversamente mezclados los elementos constitutivos de una tecnología. Como ya hemos señalado, la tecnología se opone a la técnica, que se puede definir como una práctica que se apoya en reglas no sistemáticas, procedente más de los tanteos y el contacto inmediato con la realidad que de una experiencia reflexiva. La tecnología es entonces el conocimiento organizado, formalizado de las técnicas, inquirir, describir, codificar, aplicar, combinar, inventar. Tales son diversamente mezclados los elementos constitutivos de una tecnología. Es decir que, como señala Mumford, la técnica en sus formas tradicionales no proporcionaba medios de continuar su propio crecimiento. La ciencia, al unirse a la técnica, elevó, por así decirlo, el techo de la realización técnica y amplió su alcance. Apareció la tecnología y
y la interpretación y la aplicación de la ciencia apareció un nuevo grupo de hombres, o más bien una antigua profesión cobró nueva importancia. Entre el industrial, el simple obrero y el investigador científico apareció el ingeniero moderno. Ocurrió la cientificación de la técnica. Desde el punto de vista de su contenido, consistió en la utilización técnica de los resultados concretos de la investigación científica. Desde el punto de vista formal, se trató de la aplicación de métodos matemáticos cuantitativos y de la formulación de teorías amplias a partir de las cuales, mediante la correspondiente especificación, pueden derivarse las características especiales del respectivo caso particular. El quehacer de la ingeniería. La ingeniería descubre el amplio campo de estudio y actividades desde la agricultura hasta la construcción de barcos, de la microelectrónica al transporte, de la civil a la bioingeniería. Muchas aplicaciones de la vida diaria están relacionadas con la ingeniería y dentro de su alcance. Cada entidad física y artificial usada por los humanos es producto de alguna de las ramas de la ingeniería. La ingeniería está tan entrelazada en el tejido de la sociedad moderna que encontramos a los ingenieros empeñados en un amplio espectro de ocupaciones. Sin embargo, ellas tienen un núcleo que es el diseño. Recalquemos que, a pesar de su cercanía, la ingeniería como profesión no puede confundirse con la tecnología y todo lo que ella implica. La ingeniería se basa en principios científicos, pero aplica la tecnología e incluso la técnica empírica. Se dice que la ingeniería es arte y ciencia. La ingeniería tampoco es ciencia. Ya se anotó que precisamente lo que distingue a la ciencia moderna de la ciencia antigua es la pretensión de conectar la teoría y la práctica mediante la acción del conocimiento, y como señalamos atrás, esta convergencia es el origen de la tecnología y de la ingeniería moderna. Los cuatro grandes campos básicos de la ingeniería son la civil, la mecánica, la eléctrica y la química. A partir de estas se han desarrollado tantas ramas que, ante la proliferación de denominaciones para la ingeniería en nuestro país y por el trabajo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, el presidente de la República dictó el decreto 0792 del 8 de mayo de 2001, por el cual se establecen estándares de calidad en programas académicos de pregrado en ingeniería. Dicho decreto reglamenta que las denominaciones básicas para la ingeniería en Colombia son las siguientes: ingeniería agrícola, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas o informática, ingeniería mecánica, ingeniería de materiales, incluye metalurgia, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería ambiental, incluye sanitaria,
ingeniería geológica, ingeniería de minas, ingeniería de alimentos. Como se ve, a más de las 4 ramas básicas, hay otras 10 reconocidas por el gobierno. Sin embargo, también se ha anotado que la ingeniería es la profesión antes que todo y que tiene su método de trabajo, como se verá más adelante. Como se ve, a la más de las 4 ramas básicas hay otras 10 reconocidas por el gobierno. Sin embargo, también se ha anotado que la ingeniería es una profesión antes que todo y que tiene su método de trabajo, como se verá más adelante. Para un mejor entendimiento general del quehacer de la ingeniería, se puede hablar de lo que hacen otros ingenieros en la actualidad, es decir, trabajar en sistemas cuyas soluciones son de interés para la sociedad. Tales sistemas se pueden agrupar convenientemente en A. Sistemas para el manejo de los materiales, incluyendo la transformación y conservación de materias primas, materiales y materiales procesados. B. Sistemas para el manejo de la energía, incluyendo su transformación, transmisión y control. C. Sistemas para el manejo de la información, incluyendo su adquisición, transmisión y procesamiento. D. Sistemas para el manejo de las organizaciones, incluyendo su administración, gestión y mejoramiento. En la realización de este trabajo, los ingenieros se ven envueltos en varias actividades que van desde la investigación en ingeniería, diseño y desarrollo, construcción, operación y administración de todo tipo de sistemas, ventas, administración, hasta la docencia y la reflexión sobre su actividad. Su actividad en la gerencia, tan lejana ya de los temas científicos y tan cercana a otras disciplinas y profesiones. Por esta razón, los ingenieros en una corporación industrial normalmente se agrupan así: organización funcional, organización de proyectos, organización de funciones y proyectos. Las funciones de los ingenieros son similares para cualquier rama de la ingeniería y es posible agruparlas en 9 principales, como se ve en una tabla que presentamos. Como se anotó arriba, la investigación y la administración son los 2 extremos en las funciones de los ingenieros. Las actividades de investigación requieren conocimiento detallado en un campo muy estrecho, mientras que un administrador conoce un poco de todos los campos. En los extremos, un investigador lo sabe todo acerca de nada. En los extremos, un investigador lo sabe todo acerca de nada y un administrador sabe nada sobre todo. Primero, la investigación y el desarrollo, y en segundo, el diseño y la producción requieren la actualización continua del conocimiento ingenieril. De otra manera, las primeras funciones serían imposible realizarlas y las segundas no podrían llevarse a cabo como requiere. A medida que los ingenieros no actualicen su conocimiento ingenieril, se mueven a las funciones de las filas inferiores de la propuesta tabla.
exceptuando la educación. El ingeniero independiente tiene una propia empresa, sea productiva o de servicios, y en este último caso es común que actúe como consultor, asesor, dando asistencia técnica o como interventor. Así pues, a partir de la definición general de lo que es la ingeniería, se comprende que la misión de un ingeniero es entender, aprovechar y transformar la información, las fuerzas y los recursos naturales para producir bienes y servicios, enfrentando a recursos escasos y a una demanda creciente. Debe actuar con base en conceptos técnico-económicos que le permitan maximizar el rendimiento a un costo mínimo, respetando siempre el ambiente. El ingeniero es ante todo un creador, interpreta y asimila el progreso de las ciencias, física, química, biología, matemática, desarrolla proyectos, diseño y las técnicas de ejecución. Además, al operar la tecnología que crea, el ingeniero resulta ser un técnico con un constructor, un productor y fundamentalmente un hacedor. El método ingenieril. Se ha establecido que el ingeniero soluciona problemas para beneficio de la humanidad. Sin embargo, a diferencia del científico, el ingeniero no es libre para seleccionar el problema que le interesa. Debe resolver los problemas como resulten y su solución debe satisfacer requerimientos que muchas veces están en conflicto. Generalmente la eficiencia cuesta dinero. La seguridad aumenta la complejidad. La mejora del rendimiento incrementa el peso. La solución ingenieril es la solución óptima, el resultado final, que teniendo en cuenta todos los factores es la más deseable. Puede ser la más confiable dentro de un límite de peso permisible, la más simple que satisfaga ciertos requerimientos o la más eficiente para un costo dado. Además, en muchos problemas de ingeniería, el costo social es significativo. Sabemos del avance que significó la incorporación de la ciencia a la ingeniería en el siglo XVIII, lo cual llevó al desarrollo del método ingenieril para resolver los problemas y que, aunque tiene una relación con el método científico, difiere de él. El llamado método científico en general parte de la proposición de hipótesis, las cuales se comprueban mediante observación, experimentación y otros procesos, seguida por análisis de resultados y la formulación de teorías o leyes. Por su lado, el método ingenieril se fundamenta en el aprendizaje y el pensamiento creativo y se basa en la detección de necesidades, diseño de productos, implementación del diseño y evaluación de resultados, considerando una definición amplia de los conceptos diseño y producto que pueden de incluir, por ejemplo, diseño de la planeación estratégica o de la política de talento humano. Desglosando este método de una manera más amplia, el ingeniero usa el siguiente esquema de trabajo. A. Parte de una necesidad e identifica el problema. B. Determina especificaciones. C. Hace un estudio de factibilidad. D.
Realiza una búsqueda de información. E. Desarrolla conceptos alternos de diseño. F. Selecciona el diseño más promisorio. G. Implementa un método matemático o físico. H. Determina la relación entre las dimensiones y los materiales del producto. I. Optimiza el diseño. J. Evalúa el diseño optimizado mediante análisis minucioso del modelo matemático o por ensayo de los modelos físicos. K. Comunica las decisiones del diseño al personal de producción. L. Controla la producción. M. Interviene en las ventas y el servicio. N. Analiza las fallas y retroalimenta el diseño y la fabricación. Para comprender el alcance del método ingenieril cuya esencia es el diseño, hagamos una comparación de lo que significa ingeniería, lo que se entiende por diseño y cómo de estos dos conceptos contrapuestos surge ese resultado sinérgico que es el diseño de ingeniería, como se resume en la propuesta tabla. El diseño ingenieril actual requiere del conocimiento científico y en su trabajo el ingeniero debe trabajar con técnicos, obreros, administradores y científicos. Por eso debe valorar el trabajo de todos y debe comprender los intereses del científico. Una persona que es feliz haciendo nuevos descubrimientos en cuya persecución está dispuesto a ser paciente, estudiar largas horas sobre el tema de su interés, comprobar sus ideas con experimentos y enfrentar los resultados de descorazonadores. El científico debe ser académico porque solamente con el estudio de los descubrimientos pasados y las investigaciones actuales puede esperar el éxito. El ingeniero debe estar atento a los resultados del trabajo de la ciencia, puesto que es él quien debe buscar su aplicación, ya que el científico no tiene esta actividad como objeto. Por ejemplo, Karl Durst descubrió el nylon en 1937. Sin embargo, después de ello continuó estudiando los secretos de la materia. Más allá de las aplicaciones de esta fibra estaba su determinación de develar nuevos conocimientos sobre cómo estaban hechas las cosas naturales. Fueron los ingenieros de la DuPont los que encontraron los múltiples usos que el nylon llegó a tener. La experimentación y los ensayos científicos, así como las matemáticas, han llegado a ser importantes herramientas para el ingeniero. La experimentación y los ensayos científicos, así como las matemáticas, han llegado a ser importantes herramientas para el ingeniero. Sin embargo, el ensayo no debe usarse como sustituto del pensamiento, aunque un experimento apropiado se sabe que puede coadyuvar al análisis. Hemos hecho un rápido recorrido por los sistemas y procesos con que trabaja el ingeniero y hemos apreciado las ventajas del tratamiento sistemático de los problemas. Sin embargo, hay que precaverse, pues esta aproximación técnica y reglamentada y donde las soluciones se estiman como certidumbres matemáticas, en realidad requiere mucha imaginación. Las soluciones pueden ser múltiples y por tanto los sistemas y procesos. La línea de montaje nunca puede sustituir a la mente que lo ha creado. Una vez establecido un sistema, sus partidarios más entusiastas pretenden hacer
de él una panacea y lo que inicialmente es un remedio para hacer una enfermedad. En este aspecto, la ingeniería no es una excepción y ha sufrido varias enfermedades crónicas. En un tiempo fue la calculitis aguda, después vino la ensayitis o laboratoritis galopante. Ahora hay una peste de computadoritis. Todos los males son abusos de métodos y procedimientos muy útiles mientras se aprovechen con autonomía. Las máquinas de los métodos y los sistemas jamás podrán tomar el lugar de los hombres. Algunas veces es necesario cambiar técnicas antiguas y otras abandonarlas y elaborar procedimientos originales. La ingeniería en la mayor parte de sus ramas ha estado pensando de nuevo en sus problemas. No es un indicio de que las leyes de la geometría o de la física hayan cambiado o de que se hayan descubierto principios sobre química desconocidos hasta hace poco tiempo. Sin embargo, se desarrollan y aplican nuevos materiales, se dan usos originales a los antiguos, se dan inventando métodos recientes para usar principios conocidos. En casi todas las ramas de la ingeniería hay una agitada actividad para el desarrollo de la inventiva, la investigación y su revisión. Se requieren ingenieros autónomos de pensamiento que orienten esas actividades de la humanidad enorme, y el ingeniero debe anticiparse, pues cuando se resuelve un problema y la respuesta se conoce en forma definida en una rama de la ingeniería, ya es tiempo de investigarlo de nuevo, porque probablemente lo que se conoce del problema corresponda ya a situaciones que deben superarse. Pero la novedad no debe seguirse por sí misma. Algunas veces lo novedoso consiste solo en hacer otra cosa que en la misma forma que se había hecho antes. Ingeniería y ciencia. Hemos insistido sobre la complejidad de la ingeniería y sus múltiples ramas, lo cual se traduce en la enorme diversidad de aplicaciones y su multiplicación espectacular. Sin embargo, ya vimos que su método es universal y común a todas sus variedades, y esto ha sido posibilitado por un hecho que, si se quiere, paradójico y que permite visualizar tan abrumador cúmulo de información a medida que se ha logrado profundizar en el estudio de los fenómenos aparentemente sin relación alguna. Se han encontrado semejanzas tan asombrosas que en su comportamiento se han podido establecer leyes generales de aplicabilidad universal y que constituyen herramientas inapreciables para resolver los problemas cotidianos, a saber, las leyes de conservación, las leyes de equilibrio y las leyes que determinan los fenómenos de transporte, haciendo resaltar la importancia de esas leyes y su aplicación a casos específicos. Se logran borrar las barreras artificiales que se han creado entre los diversos enfoques y aplicaciones de las distintas especialidades de la ingeniería. Es por lo anterior que, en general, los programas de ingeniería proporcionan una educación básica que no está alineada con ningún estado del arte. Esto es así porque el conocimiento tecnológico cambia
de una manera exponencial y por tanto es más apropiado aprender de las leyes básicas de la naturaleza y ciertos hechos esenciales que contribuyen a entender el problema que se quiera solucionar. El énfasis debe estar en desarrollar mentes maduras y educar ingenieros que puedan pensar. Un método para condensar y concentrar el material que debe aprenderse es de importancia fundamental. Por esta razón, un medio muy poderoso para lograrlo es el uso de las técnicas matemáticas que pueden describir situaciones técnicas. Por esta razón, la matemática es la herramienta más poderosa para el ingeniero y su dominio desde los principios de su carrera le permitirá un más rápido progreso en temas como mecánica, física y análisis de circuitos. De manera similar, si un estudiante aprende los principios de la física, este conocimiento se aglutinará en desarrollos ingenieriles tan diversos como los materiales magnéticos, las descargas de gases, los semiconductores, los sistemas térmicos, los termodinámicos y la estructura de los materiales. Se entiende así que no hay un sustituto para el dominio de los principios fundamentales de otras ciencias como la química y la biología. Así pues, la aplicación de los conocimientos científicos o la resolución de problemas prácticos y el propio empleo del método racional de los científicos para esa resolución ocupan un lugar primordial en la metodología de la ingeniería. Sin embargo, ese modo de concebir la ingeniería, además de sus indudables ventajas, entraña un peligro evidente. Si se lleva a sus extremos, se olvida la esencia de la ingeniería, que es conceptualización de un mundo artificial y no mera aplicación de lo que ya se sabe a determinados problemas prácticos. Esto último es ciencia aplicada, algo bien distinto de la ingeniería, aunque en determinados casos puedan confundirse. Pero la ingeniería, en lo que tiene de concepción, no presupone ningún conocimiento teórico del cual se derive aquello que se concibe. Es decir, la ingeniería debe apoyarse en la ciencia, pero no debe dejarse imponer su discurso positivista y neutro, y cuestiones como el significado y el impacto social no pueden rechazarse ni ignorarse en el contexto del quehacer ingenieril. Esta es la línea de pensamiento que se quiere resaltar en este trabajo, a pesar de los peligros filosóficos que ello implica. Creemos que la ingeniería y la tecnología deben tener valores. El trabajo del ingeniero es para el beneficio tangible e inmediato de la humanidad y no para el mero avance del conocimiento humano. Como en el caso de la ciencia, los conocimientos de la ingeniería se han organizado en disciplinas básicas con una estructura lógica semejante a la de aquellas teorías. Por ejemplo, la mecánica de los medios continuos, la teoría de circuitos eléctricos, la teoría de sistemas de control automático o la informática se exponen en libros que en principio podrían figurar como capítulos de un libro de física general y las dos segundas de uno de matemáticas.
No se olvide que la propia termodinámica está a caballo entre la física y la ingeniería, y aunque los físicos la reclaman como parte de su patrimonio, algunos la consideran una teoría fenomenológica, consideración en la que está implícita una calificación como de segunda fila. Por ello, en ciertos ámbitos se habla de ciencias de la ingeniería. La identidad de la ingeniería. De acuerdo con las definiciones, antes que todo, la ingeniería es una profesión y, como lo señala Mario Díaz Villa, a diferencia de las disciplinas, no es una unidad discursiva discreta y especializada con su propio campo intelectual, mientras las disciplinas como la física y la filosofía se orientan hacia su propio desarrollo. La ingeniería se aplica hacia la orientación fuera de sí misma. Dentro de la organización moderna del conocimiento, la ingeniería es una profesión, y una profesión es una recontextualización de las disciplinas que operan tanto en el campo de ellas mismas como en el campo de las prácticas. Las profesiones son una interfase entre las disciplinas y las tecnologías que ellas hacen posibles. De hecho, en las profesiones prima el principio de interdisciplinariedad, dado que su origen o fundamento no está en una sola, sino en diversas disciplinas. En esto se ha insistido, pues la ingeniería generalmente se reconoce como una profesión, junto a la medicina, la odontología, el derecho, la arquitectura y la educación. Tres atributos hacen que una ocupación sea una profesión: el esfuerzo intelectual, el pensamiento creativo, la motivación por el deseo de servir. Los dos primeros atributos son casi inherentes a la condición del ingeniero, pero como señala Cross, en ningún momento debe olvidarse el tercero, pues un profesional es una persona que ejerce una profesión, y en sentido lato es todo aquel que tiene encomendada de manera habitual una misión que cumplir en beneficio de los demás, con la contrapartida a su favor del derecho a la justa compensación de su trabajo. En 1825, Auguste Comte dijo que es fácil reconocer en el cuerpo científico, tal y como existe ahora, un criterio cierto de un número de ingenieros distintos de los hombres de ciencia propiamente dicho. Esta importante clase nació necesariamente cuando la teoría y la práctica, que salieron de puntos distantes, se acercaron lo suficiente para darse la mano. Esto es lo que hace que su estatus propio esté aún poco definido. En cuanto a las doctrinas características adecuadas para establecer la exigencia especial de la clase de los ingenieros, su verdadera naturaleza no puede indicarse fácilmente, porque solo existen dos fundamentos: el establecimiento de la clase de los ingenieros con sus propias características es la de mayor importancia, porque esta clase constituirá sin duda el instrumento de coalición directo y necesario entre los hombres de ciencia y los industriales,
por medio de los cuales solamente puede empezar el nuevo orden social. Esta situación que previó Comte hace casi 200 años no se hizo posible hasta la tercera era de la ingeniería. Si estas se agrupan arbitrariamente en cuatro: la primera desde la antigüedad hasta más o menos 1750, la segunda desde 1750 a 1850, la tercera desde 1850 a 1950 y la última desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, cuando posiblemente se está iniciando una quinta. Esta tercera que se menciona estuvo marcada por la conquista de combustión interna. En ella se incrementó la construcción, diseño y mantenimiento de barcos, puentes, edificios, máquinas más grandes, y los científicos empezaron a responder ciertas preguntas propuestas por los ingenieros. En esta era se construyó el puente de Brooklyn, se extendieron los cables submarinos en el Atlántico y se construyeron grandes sistemas de transporte, generación de energía y distribución. Nació la aviación y el cine. Se hizo un medio común de educación y entretenimiento que fue pronto seguido por la radio y la televisión. La tardanza en establecer lo que Comte llama la clase de los ingenieros se debió, según lo afirma Sprague, a que desde sus inicios la ingeniería estuvo unida a los poderes políticos, religiosos y militar, los capaces de promover las grandes obras y que los ingenieros llevaron a cabo, y de acuerdo con Michman, a que a pesar de la directa conexión con el poder, su responsabilidad ha tenido que ver con la subordinación de los ingenieros a las organizaciones sociales, cuyo poder político y económico excede ampliamente todo poder tecnológico que puedan tener estos en forma individual. Además, como lo señala Michman, subsiste el problema de la identidad de la ingeniería, una profesión que, a diferencia de la medicina, que se orienta a la salud, o el derecho, cuyo fin es la justicia, no está claro que la ingeniería poseyera algún ideal intrínseco sustantivo. Los ingenieros se denominaron así ingenierators porque construían y operaban ingenios de guerra hasta finales del siglo XVIII. La ingeniería fue fundamentalmente una actividad militar. La importancia de l'École Polytechnique francesa, fundada bajo la dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas, es un testimonio de carácter esencialmente militar que tenía la ingeniería tradicional. Por esta razón, el poder tecnológico de los ingenieros, sin importar su alcance, era muy inferior al poder organizado del ejército al cual pertenecían. Como todos los miembros de las Fuerzas Armadas, la conducta del ingeniero estaba regulada principalmente por la obediencia. Su obligación terminante era acatar órdenes. De acuerdo con el mismo autor, cuando surgió la ingeniería civil en el siglo XVIII y se orientó al diseño y construcción de obras públicas, no se alteró inicialmente esta situación. La ingeniería civil no era más que una ingeniería militar de tiempos de paz y seguirá sujeta por entero a la dirección
del Estado en la entidad que podía hacer las inversiones necesarias. El desarrollo posterior de la ingeniería mecánica, química y eléctrica tampoco afectó apreciablemente esta situación, ya que estas ramas florecieron dentro de estructuras de grandes empresas productoras y comerciales establecidas. Lo que la ingeniería no militar promovió fue la búsqueda de un ideal sustantivo que pudiera servir como punto central de central independiente para la ingeniería, de la forma en que la medicina y el derecho se centran en la salud y la justicia respectivamente. No obstante, hemos visto que las definiciones de ingeniería continúan exhibiendo lo que podría ser interpretado como una influencia militar, es decir, que la profesión de ingeniero es un mero medio, sin ningún otro ideal intrínseco que no sea la eficiencia, y supone así una subordinación a las estructuras sociales externas. En buena parte esto continúa siendo así. En la universidad, la cultura y el discurso de la ciencia han impuesto su propio rigor a las disciplinas académicas de la ingeniería, y cuando ésta lo adopta, tal autoridad es casi absoluta. Fuera de la universidad, los ingenieros se creen inmunes a la influencia de las teorías filosóficas, pero la ingeniería permanece cautiva en gran medida esta clase de ideas desarrolladas dentro del positivismo, debido al aplastante dominio ejercido por este en el desarrollo del pensamiento científico durante el siglo XX. La ironía de esta situación es que la mayoría de los ingenieros probablemente nunca han oído hablar del positivismo lógico, como lo anotó Keynes en 1936 en un contexto paralelo. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual generalmente son esclavos de algún economista difunto. Tales influencias, a veces ejercidas subliminalmente, pueden configurar una esclavitud cultural real de la que los ingenieros ni se percatan ni se quieren percatar. Sin embargo, el ingeniero español Javier Aracil acentúa la diferencia entre ciencia e ingeniería y señala lúcidamente que la concepción de un producto de esta última, un puente o un robo,